Entonces, al tener este dato de medicina legal que abarca el ámbito enfermerías, todo eso, entonces aquí abarca también otros tipos de ciencias. De ahí tendremos la balística forense, que en 1753, ¿sí? El doctor Boucher realizó estudios precursores sobre esta disciplina, que más tarde, en 1835, Henry Goddard utilizó una bala con una protuberancia única para identificar un molde de plomo, y capturar a un asesino. Este tipo de balística abarca y estudia qué tipos de balas se pueden utilizar, desde qué tipo de modelo de arma fue disparada, para identificar más rápido quienes quienes pudieron adquirir esta arma, o cómo se puede encontrar, que también trae otros precursores, que así como Eugene, un delincuente francés que se convirtió en policía en 1809 y fundó la Sûreté Seguridad en 1811, que incluyó un sistema de investigación. Tenemos también Alphonse en 1882, que creó el Servicio de Identificación Judicial en París, basándose en un método antropológico que registraba características óseas y cromáticas del cuerpo. También fue pionero en la fotografía criminal y en el retrato hablado. Y tenemos a Alan Piquertor en 1866, quien puso en práctica la fotografía criminal en Chicago para reconocer a delincuentes, porque utilizamos mucho a personas de Francia, a estadounidenses en la criminalística guatemalteca, pues porque estos nos da una fuente histórica en el cual cómo se puede utilizar, cómo ellos fueron evolucionando sus ciencias, fueron evolucionando sus métodos, y esto creó una fuente histórica en el cual nosotros, a la hora de leer su historia, de leer lo que ellos han hecho, lo podemos replicar o utilizar lo que ellos usaron para actos criminalistas o actos delictivos que pasen en Guatemala. Entonces, así como ellos de mentes brillantes, nosotros también lo implementamos, sus métodos, sus formas de hacerlo, para qué lo utilizaron. Entonces, esto nos hace un lugar de hechos. ¿Qué es un lugar de hechos? Es un sitio donde se ha cometido un hecho, un acto delictivo, dando así su protección, que es fundamental, ya que los indicios se desvanecen con el tiempo, y una buena investigación depende de la recolección y el estudio de la evidencia en el lugar. Entonces, ¿qué es un lugar de hecho? Así, viéndolo en pocas palabras, es el lugar donde se cometió el acto, donde se cometió el hecho, con el propio título lo dice, la propia palabra, disculpe. El lugar de hechos es donde ha ocurrido, qué es lo que pasó, en dónde fue. Cuando decimos dónde fue aquí a la vuelta, entonces esto quiere decir que ahí, aquí a la vuelta es tal lugar, ahí pasó tal hecho. Entonces vienen personas
ahí se me olvidó la palabra, las personas encargadas a cubrir, a separar a todas las personas para que el lugar de hechos no se contamine. Entonces, dando los principios fundamentales de este lugar de hechos, damos el principio número 1, que puede llegar a ser el llegar rápido al lugar, que es el tiempo que nos hace de llegar de aquí a la esquina. Nos hace 5 minutos, nos hace 10 minutos, 30 minutos. Entonces nosotros necesitamos movernos rápido. ¿Por qué? Para llegar al principio número 2, que es proteger la escena. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que vigilar, tenemos que ver que nadie mueva, que nadie toque la escena, ya que esto puede llegar a contaminar, puede a cambiar, puede hacer que las cosas no salgan como deben de ser. Entonces, ya protegiendo la escena, podemos identificar cómo fue, qué pasó. Entonces ya después de eso llegamos al principio número 3, que es atender a la víctima. En tal caso que la víctima esté con vida, es llamar a una ambulancia. Si uno sabe de primeros auxilios y está capacitado para no contaminar la escena, atenderlo. Lastimosamente así es el protocolo, pero en la práctica se practica muy poco, porque cuando uno mira a una persona con vida, lo primero que es la reacción humana es darle primeros auxilios sin importar lo demás. Entonces esto puede llegar a afectar la escena, entonces ya no más, entonces a la hora de atender a la víctima, si está con vida, es darle primeros auxilios, debe darle atención médica y dibujar su silueta en la posición final, en tal caso que esta persona haya fallecido, como en los juegos con cintas esas blancas, con marcadores, con cualquier objeto que no dañe la escena, que no pueda perjudicar, que señalar en la posición que estuvo la víctima. Después de esto llegamos al principio número 4, que sería el trabajo en equipo, que son los expertos que deben trabajar juntos, ya que sus funciones se complementan. A esto sí me cuesta dar un ejemplo, entonces aquí solo puedo dejar la teoría literal. Entonces ya llegamos al principio número 6, que sería evitar a los curiosos. ¿Qué se refiere eso? A los chismosos, a las personas que no aportan nada y solo quieren saber qué pasó. A las personas que dicen qué pasó, entonces a la hora de meterse perjudican la escena. También entre estas personas, evitar a los curiosos, entran las personas, los familiares de la víctima. Cuando alguien llega a reconocer el rostro y es un familiar o es un amigo, un conocido, lo primero, el instinto humano es acercarse. Entonces no siempre, por eso existen varias herramientas como la cinta métrica, varias personas tapando la escena, para que porque primero es proteger la escena y después es identificar a la persona para contactar a la persona ya después de proteger la escena. Pero eso es muy poco práctico, ya que no es práctico, es muy poco practicado, ya que a la hora incluso las personas intentan verlo, tocarlo, entonces esa persona también puede salir perjudicada a la hora de tocarlo. Entonces aquí podemos entrar a errores comunes
que como cualquier ser humano los puede hacer, ejecutar, que son errores comunes, así le podemos decir, errores humanos o de diferentes formas. Entre esos podemos es no preservar la escena, o sea, no limitar a las personas. Podemos contaminar la evidencia con unos zapatos, con las manos, no llevar guantes o tocarlos instintivamente sin protección, o agarrar los objetos y se me olvidó la palabra, guardarlos con el producto que lastimosamente que no es apropiado. También la falta de documentación detallada, que se encontró, dónde se encontró, que eso a veces puede no ser importante, pero realmente es importante. También tenemos el no asegurar la cadena de custodia. También a la hora de simular la escena podemos omitir actos, objetos. También a la hora de informes forenses inadecuados, porque podemos llenar una hoja donde no vaya esa información, o podemos omitir, podemos agregar cosas que han pasado, que no han pasado. Entonces todo esto nos hace cometer errores comunes. Así podemos llegar a los orígenes y tipos de indicios. ¿Cómo así que orígenes y tipos de indicios? Que los indicios son también conocidos como las evidencias físicas. Son aquellos instrumentos, objetos claves para la verdad de una investigación criminal. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos encontrar un cuchillo, podemos encontrar una pistola, un arma de fuego, un arma blanca, que es prácticamente eso. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estas fuentes de indicios? Que provienen del lugar donde hayan ocurrido los hechos, de la víctima y del presunto responsable. O sea, en la escena podemos encontrar el cuchillo, podemos encontrar la motocicleta, podemos encontrar la pistola, podemos encontrar cualquier otro objeto. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar esto? Que estas fuentes de indicios son muy importantes, y entre cuál entran los tipos y su origen. Así como por naturaleza física, la propia palabra lo dice, que proviene de nuestra naturaleza física, que puede ser aquellas características claras como huellas dactilares. También podemos dar como indeterminables, tipos como aquellos que necesitan un análisis más profundos, como fluidos corporales para un tipo de violación, como a la hora de encontrar objetos con sangre, o a la hora de encontrar saliva, encontrar cualquier otro indicio o cualquier otra clasificación de naturaleza física. También tenemos a los que provienen de su relación con el hecho, como los asociativos, que están directamente relacionados con el delito. Y tenemos los no asociados, que no tienen relación directa. Entre esos podemos encontrar tipos de indicios frecuentes, como huellas dactilares, huellas de sangre, pisadas de los zapatos con lodo, con agua. También, como siempre en un altercado siempre hay intercambio, como arañazos, moretones o intercambios materiales. Entonces el agresor deja rastros de esta escena
o la víctima también puede dejar rastros. Así puede uno crear ya la escena y a su vez se lleva rastros. Entonces así puede ocurrir estos tipos de indicios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que sería a principios de fundamentos de la criminalística. Primero empecemos con qué es el principio de producción. Es toda actividad criminal que deja rastros materiales. El criminal deja evidencia que no existía antes, como huellas, sangre, ADN, que viene todo junto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos encontrar un charco de sangre en una sala, en un lugar donde no es común encontrarla, o encontrar fluidos en lugares donde no deben estar. También tenemos principios de intercambio, que son cuando dos objetos entran en contacto. Siempre hay un intercambio de materiales. El agresor deja rastros en la escena y la víctima, y a su vez se lleva rastros de la escena y de la víctima. Un simple ejemplo: dos personas están peleando en la calle y se tiran al suelo, entonces dejan rastros de lodo, de tierra. Esos pueden hacer intercambios físicos o a intercambios naturales. Pueden hacer los propios aruñazos, saliva, sudor o sangre. Entonces eso es a otro principio, que es de correspondencia característica, que es al entrar al contacto dos objetos dejan marcas para identificar su origen, como las estrías de un arma, una bala, el agujero de un cuchillo, rasguño del propio cuchillo u otro objeto. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A las prevenciones y los embalajes. Los embalajes primero vemos aquí qué es la prevención y el embalaje. La correcta preservación y embalaje de los indicios es crucial para su contaminación o alteración. Entonces, la prevención del lugar es que se debe aislar el aire y usar equipos de protección personal para evitar la contaminación. Y disculpe que no haya definido qué es prevención y embalaje. La preservación es proteger el lugar. Si está en un lugar al aire libre, se cubre. Si está cerrado, entonces solo se cuidan los objetos. Ahí es donde entra el embalaje, que es a la hora de guardar los indicios, como guardar los cuchillos no me acuerdo si es en cartón o en papel, igual que las armas de fuego, que es en cartón, o buscar sus objetos en sus tipos de embalajes correctos. Entonces, ahora sí vuelvo con la preservación del lugar, que es aislar literalmente el área si es un lugar al aire libre, que es de preservación libre. Disculpe, no se me viene la palabra correcta. Entonces, a la hora de levantamiento y embalaje, métodos para guardar el lugar, los hechos, todo lo que tiene que llevar la escena. Entre estos pueden entrar armas de fuego, cómo se pueden embalar las armas de fuego, los documentos,
que se manejan con guantes, sin doblarlos, y se evitan las bolsas de plástico porque la sangre lastima, no, corre y daña la evidencia. Las armas blancas, los elementos balísticos para identificar qué tipo de arma se utilizó, indicios biológicos. Entonces a esos entramos a cadena de custodia, que es un procedimiento que garantiza la identidad y autenticidad de la evidencia desde su recolección hasta su disposición final, mediante un registro detallado y controlado. Entonces eso quiere decir que el objeto que fue confiscado, que fue embalado, sea documentado dónde se encontró, para qué motivo se usó, por qué se embalajó, cómo se embalajó, todo ese proceso hasta que el caso esté cerrado. Ahí se puede liberar si es algún objeto personal, si no, entonces simplemente se lo quedan como evidencia permanente. Entonces aquí podemos entrar a las ciencias que pueden ser fundamentales en la criminalística. En la INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, se apoyan varias ciencias para la investigación. Entre estos entra, aquí voy a detallar, voy a dar un concepto corto de los tipos de ciencias que voy a dar. Entre esos puede entrar la clínica forense, que es la realización de evaluaciones médicas hacia las personas vivas para dictaminar lesiones o agresiones sexuales. Entonces esto quiere decir que se agarra a una persona para realizarle sus evaluaciones médicas, ver si tiene algunos muestras biológicas, o simplemente da a conocer qué es lo que le sucedió a esta persona. Y esto también puede dar evidencias si hubo agresión sexual. De ahí tenemos la siguiente ciencia, que puede ser la psiquiatría y psicología forense, que es la que determina la imputabilidad del sospechoso y las secuelas en la víctima respectivamente, ya que esto nos puede dar una idea, o estudia el comportamiento de la persona que hizo el crimen, ya que puede estar pasando por una enfermedad psiquiátrica, en el cual lo hizo fuera de su razonamiento, o lo hizo sabiendo lo que hacía, lo hizo por acciones emocionales, lo hizo inconscientemente. Esto es lo que estudia para ver si la persona lo hizo al 100% de su capacidad de conocimiento, o lo hizo tras haber tenido una enfermedad en el cual le pudo haber cometido este acto. También tenemos esta también estudia qué pasó con la víctima, cómo sigue. Esto le da una secuencia a la víctima para llevar su shock, para llevar los actos que le fueron contra esa persona. Ejemplo, una violación, puede esta psiquiatría puede llevar cómo puede guiar a esta persona tras haber sido violada, o tras actos así que pueden perjudicar a la víctima, y esta ciencia puede ayudarlo o ayudarla a sobrellevar el hecho que pasó.
De ahí entramos a la odontología forense, que identifica a los fallecidos a través de su dentadura y determina la edad. Estos son casos específicos cuando la persona queda irreconocible en el rostro, no tiene manos. Entonces ahí puede entrar la odontología, que sería los dientes. Ahí tenemos la histopatología forense, que estudia las células y tejidos para determinar procesos patológicos. Tenemos también la antropología y arqueología forense, que analizan restos humanos para identificar personas y determinar la causa de muerte. Esto lastimosamente se utiliza a la hora de encontrar cadáveres. Ya después de mucho tiempo, entonces el cuerpo se empieza a descomponer y ya no quedan tejidos, ya no quedan rostros, entonces ya solo quedan huesos, solo quedan muy cosas reconocibles de la persona. Entonces aquí es donde entra esto. También tenemos la acústica forense, que realiza el análisis de voz para cotejo y cooperación en la investigación criminal. De ahí tenemos la documentoscopía forense, que es quien determina alteraciones en documentos, coteja grafías y firmas. Ahí tenemos la balística forense, que es la que he mencionado mucho, que es la que estudia los proyectiles, casquillos de las armas de fuego que pueden ser encontradas en las escenas criminales. Y obviamente no podemos dejar atrás la dactiloscopía, que es uno de los pilares de esta hermosa carrera, que es la criminalística, que es el estudio de las huellas dactilares, lo que pueden hacer las huellas. Entonces esto ayuda a la hora de identificar a personas, ya que esto es una identificación biológica, como usted licenciada nos ha enseñado, que se creó cuando el bebé está en la matriz. A la hora de rasgar la bolsa, se me olvidó el nombre de donde estamos guardados, a la hora de que la mujer está embarazada. Entonces esto, así se crean las huellas, y esto nos da una identificación biológica. Entonces esta es mi presentación, mi resumen sobre lo que entendí sobre esta carrera, que me gustó especialmente mucho, ya que abarca muchas ciencias, y la verdad estoy feliz de haberla impartido con usted. Y hasta aquí termina mi presentación, mi video. Lastimosamente fueron 2 grabaciones las que hice, ya que la primera tuvo un corte, pero voy a ver si se me juntan y le voy a mandar las 2 si es posible. Si no, esta es la principal, porque esta es la que lleva mucho más tiempo. Entonces, que tenga feliz noche, feliz tarde a la hora de que esté viendo el video, y que le vaya muy bien. Entonces esta es mi pequeña presentación, y solamente gracias.